Excelente. Muy buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a la quinta lección de nuestro curso La Biblia, la llegada del Salvador. Hoy tenemos el privilegio de estudiar esta muy interesante historia sobre Jesús llamando a sus primeros discípulos en Juan capítulo 1 y también su primer milagro en las bodas de Caná en el capítulo 2. Así que vamos a pedir la bendición de Dios sobre nuestro estudio antes de comenzar. Podemos orar. Amado Jesús, gracias por llamarme a través de tu palabra. Perdóname cuando no confío en tu poder para ayudarme y para salvarme de mis pecados. Hazme volver a tu palabra, la Biblia, para leer cada día las pruebas de tu infinito poder. Enséñame, como les enseñaste a los discípulos, y ayúdame a creer y confiar siempre en ti. Amén. Excelente. Vamos a comenzar entonces con esa actividad de apertura que yo puse en el grupo de WhatsApp. Les pedí hacer un poco de investigación sobre quiénes son María y José según la Biblia. Y esta fue la actividad. Haga una lista de todo lo que sabemos sobre María y José, o sea, los padres de Jesús, o María, padre de Jesús por sangre, José, padre adoptivo de Jesús, ¿verdad? En la Biblia. Así que, ¿quién quiere comenzar? ¿Qué encontraron? Buenos días. En cuanto a José, que era esposo de María, descendiente del rey David, padre adoptivo de Jesús, fue un hombre justo, murió antes del nacimiento de Jesús y, entre el nacimiento de Jesús, no, perdón, antes antes del ministerio de Jesús y después de que Jesús tenía 12 años. Dios le hablaba por medio de sueños y José era obediente a la voz de Dios. Se menciona que viajó o vivió en Egipto. Okay. Eso de José. Muchas gracias por compartir esa información. Sí, la Biblia no registra la muerte de José, pero la última vez en que él aparece en la historia bíblica es en Lucas capítulo 2, cuando Jesús tiene 12 años y van al templo juntos para celebrar la Pascua, José y María y Jesús. Si se pierde Jesús, a lo mejor recuerdan esa historia, pero ya después de eso no aparece. Se menciona como el padre de Jesús, pero no aparece en la historia bíblica. Por eso algunos piensan que se murió en ese plazo de tiempo entre los 12 años y los 30 años de Jesús cuando él comienza su ministerio. Como vieron, no apareció José en las bodas de Caná, no es mencionado allí. Uno pensaría que acompañaría a su esposa a una celebración así. Lo seguro es que para cuando tiene 33 años Jesús y muere en la cruz, él encomienda a Juan el cuidado de su madre María, ¿no? Mujer, aquí está tu hijo, y le dice a Juan, aquí está tu madre. Si estuviera vivo todavía José, no sería necesario eso, ¿verdad? Entonces, la mayoría piensan que murió en ese plazo de tiempo. Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir información o otro detalle sobre José o algo sobre María? Al ver que juntos del mismo linaje, quiere decir que María y José eran primos, ¿no? No necesariamente primos, serían tal vez parientes muy distantes. Los dos eran descendientes de David, pero recuerden que David vivió 1000 años antes de María y José. Entonces, su árbol genealógico hubiera incluido muchas personas. Y este, sí, serían primos en el mismo sentido de que estoy seguro que hay algún alemán
en Alemania que se apellida Degner, igual que yo, que compartimos un ancestro de hace muchos siglos, pero yo no lo considero mi primo, ¿verdad? Ni lo conozco. Somos parientes, pero muy distantes. Yo creo que eso hubiera sido más el caso con María y José. Tal vez no tan distantes, pero no eran primos en el sentido que nosotros llamamos primos hoy en día. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario aquí que agregar sobre José o María? Bueno, en cuanto a María, que se le apareció el ángel Gabriel anunciándole que iba a ser la madre de Cristo. Mm, Ella estaba desposada con José, descendiente del rey David, que ella era llena de gracia, porque ahí le menciona que Dios estaba con ella, que aceptó ser la madre de Jesús, era humilde, valiente, pues en ese tiempo una mujer que quedara embarazada sin estar cansada iba a ser apedreada, así que en eso fue valiente. Que guardaba en su corazón los acontecimientos que iban ocurriendo y que tenía más hijos, además de Jesús, que el apóstol Juan, una vez que Jesús murió, se encargó de ella ok. y que cuando buscó a Jesús, cuando se le perdió en el templo. Cuando tenía 12 años. Ok, muchas gracias. Sí, sí. Y usted mencionó que en la Biblia menciona otros hermanos y hermanas de Jesús. Entonces es muy probable que tenían ellos otros hijos después de su primogénito Jesús. Jacobo, José, Simón, Judas se mencionan como sus hermanos y unas hijas que no se nombran en la Biblia, pero son mencionadas. Y ahí pueden hallar referencia en Mateo 13, 54 al 56. Bien. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más quería aportar aquí? Ok, voy a agregar unos detalles yo entonces. Los dos son de Nazaret. Ahí empieza la historia, ¿verdad? Y sí, prometidos para casarse. Leímos sobre el anuncio y sobre la concepción milagrosa de María y el nacimiento de Jesús. Ustedes conocen esa historia entonces. Luego vivieron un tiempo en Belén, como vimos, después de su nacimiento, luego en Egipto, y luego regresaron a Nazaret y parece que ahí se quedaron. Tenemos el registro bíblico que a los 40 días presentaron a Jesús en el templo y en ese momento Simeón y Ana, la profeta, ellos dos alababan al niño Jesús como su Salvador. Simeón testificó: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada, le dijo a María. Entonces él alabó a Cristo como el Salvador prometido y profetizó eso sobre Jesús. Ah, también eran fieles en observar la Pascua cada año. Y llevaron a Jesús cuando él cumplió 12 años. Tenemos esa historia en Lucas 2, 41 al 52. No comprendieron todo. Parece que como cualquier padre, ¿verdad? Consideraban a Jesús a su hijo, lo estaban criando, era un niño. Parece que a veces se les olvidó tal vez lo especial que era en esa historia del templo cuando Jesús se pierde ahí. Le reprenden por estar ahí, que Jesús tiene que corregirles. No sabían que yo tenía que estar aquí en los asuntos de mi padre. Tenía que recordarles de su trabajo como Salvador, aun cuando tenía 12 años. José se dedicaba a la carpintería, nos dice Mateo 13, 55, y hasta llamaron a Jesús carpintero también. Entonces es probable que Jesús ayudó a su padre José en ese trabajo. Muy bien. A ver, como le hicieron para el día de hoy, María presenció el primer milagro de Jesús.
Estuvo presente en la crucifixión también. Eso es cuando Jesús se la encomendó a Juan, el discípulo amado, para que la cuidara. Y María vuelve a aparecer en Hechos 1:14, después de la ascensión de Jesús. Dice ahí, todos estos, los 11, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces ahí aparece la familia de Jesús entre los creyentes después de su ascensión. Hasta allí, ¿alguna pregunta sobre esta actividad? Ninguna. Ok, gracias. ¿Alguien más tenía pregunta? Continuemos entonces con la sección de considerar. Juan capítulo 1, versículos 35 hasta Juan capítulo 2, versículo 12. Y pueden tener sus Biblias abiertas mientras estudiamos juntos esta historia. La primera pregunta que vamos a hacer, ¿quiénes son los personajes en esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Génesis levantó su mano. Génesis, ¿quiere comenzar la lista de los personajes, por favor? Profesor, Juan el Bautista, dos discípulos que primero estaban con Juan y luego empezaron a seguir a Jesús, que son Pedro y el otro, pues alguien me ayuda. Jesús, Dios, Felipe, Natanael, José, los ángeles de Dios, la madre de Jesús, los que servían en la boda de Canaán, ¿verdad? El maestresala, que era el encargado en esta boda, y el esposo. También menciona a Moisés y a Jonás y los profetas, ¿verdad? Pero obviamente no estaban dentro de la historia, sino únicamente son mencionados. Ok, excelente. ¿Fue mencionado Jonás? Yo creo que Pedro, Es el padre. el Ajá. padre de Pedro es mencionado allí. Gracias, sí. Muy completa la lista, es la misma que yo tenía, con una sola diferencia. Sí, los dos discípulos de Juan que primero siguen a Jesús, uno de ellos es Andrés. Y luego Andrés va y llama y invita a su hermano Simón Pedro. Sí, Ujú. y el otro no se nombra, no se menciona quién es. Muchos que estudian esta historia dicen que es Juan el apóstol, el mismo Juan que está escribiendo este evangelio. Él no se nombra cuando se escribe sobre sí mismo. A veces él se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amó, pero no utiliza su propio nombre. Y por eso algunos piensan que tal vez ese otro discípulo no mencionado, su nombre es Juan mismo. Sí. Okay. Ok. Muchas gracias. A la siguiente, entonces, ¿cuáles objetos hallamos en esta historia? ¿Cuáles son las cosas en esta historia? La tinaja, En la boda de Caná, muchas gracias, las tinajas de piedra para agua, 6 tinajas. Esas tinajas tenían 100 litros en cada uno. Muy bien, gracias. Juan Reyes, ¿qué otra cosa hallamos en esta historia? La higuera, el cielo, el vino, el agua. Muy bien. Ok, sí, la higuera bajo la cual estaba sentado Natanael antes de ser invitado por Felipe y llamado por Jesús. Y luego también se menciona el cielo abierto. Jesús menciona eso cuando está hablando después con
Natanael. ¿Tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Vas a ver cosas más grandes aún, dice. Vas a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. En Excelente. esta, ¿Sí? en esta sección podemos mencionar el Cordero también. Sí, se podría mencionar, sí, aunque esa es una referencia a una persona, Jesús, un cordero en sí es un animal, sí, que podríamos mencionar aquí. Gracias. Ok, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? En Galilea, se menciona Galilea, Bethsaida, Nazaret, Caná de Galilea y Capernaum. Ok, muchas gracias. Entonces, sí, Bethsaida se menciona como el lugar natal, el hogar de Pedro y Andrés. Ujú, tiene razón. Ay, perdón, podría ser. No, de Felipe, perdón. De Felipe y Natanael. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Sí, todos ellos son de ahí entonces. Pero esta historia no tomó lugar ahí, no ocurrió allí. Usted mencionó Galilea, sí, Jesús se fue a Galilea, donde estaba Caná, donde tenían la boda. ¿En qué otro lugar? ¿Dónde empieza la historia? En Betania, Ah, sí, donde Juan el Bautista estaba bautizando. El mismo lugar que nosotros estudiamos el bautismo de Jesús en la historia pasada, sería el mismo lugar, esa región de Judea, cerca del Jordán donde estaba bautizando Juan. Entonces, comenzamos por aquí. Ahí estaba la región de Betania. Y luego Jesús quiere ir a Galilea, llama a los 4 discípulos para ir con él, o los 5 discípulos para ir con él, y luego sube a Cana, donde estaba la boda. Y después de la boda en Cana dice que él se fue a Cafarnaum o Capernaum, que estaba allí. Y ahí concluye la historia, la lectura. Excelente. Continuemos. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Sí, Génesis levantó su mano. Adelante, Génesis. Cuando empezaba el ministerio de Jesús. Sí, buena respuesta al comienzo del ministerio de Jesús, poco después de su bautismo, podríamos decir. Muy bien, ¿alguien más tenía otra respuesta aquí? Ok. En el año 33 de Jesucristo. Oh, ok. Sí, cerca del año 30 de su vida, ¿verdad? Tenía alrededor de 30 años de edad. Entonces sería alrededor del año 30, un poco antes tal vez, como hemos mencionado antes, esa fecha del nacimiento de Jesús, año 0, podría estar de hecho equivocado un poco. Posiblemente nació en 4 a 6 años antes de Cristo. Así que sí, por ahí, por alrededor del año 30 después de Cristo. Se puede saber también unos detalles dentro de la lectura misma de la historia. Vemos que en el versículo 35 dice, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al día siguiente, ¿después de qué? Pues después de la previa sección, donde dice que Juan miró a Jesús y dijo de él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de dar ese testimonio, un día después, ahí estaba de nuevo y repitió, este es el Cordero de Dios. Continuemos entonces, después de llamar a Simón
y los primeros dos discípulos también en el 43 dice al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe. Así que tenemos un día, Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al siguiente día lo repite y dos discípulos que están con él, uno Andrés, siguen a Jesús. En ese mismo día Andrés invita a su hermano Pedro y él sigue a Jesús. El día después, Jesús llama a Felipe y a Natanael y emprende el viaje a Galilea. Y luego en el capítulo 2, dice en el primer versículo, al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Eso parece ser una referencia al tercer día después de llamar a Felipe a Nazaret. Eso tiene sentido porque, pues, viajar de donde estaban hasta Canaán en el norte es un viaje de 50 millas, 70 kilómetros, 3 días de viaje para llegar ahí. Muy bien. Ok. El número 5, ¿cuál es el problema en esta historia? Se había acabado el vino. Perdón. Se había acabado el vino. Se acabó el vino en la boda. Sí, gracias por mencionar eso. Nosotros podemos entender un poco de la gravedad de esa situación. Sería semejante hoy a una celebración después de la boda y tienen comida preparada para los invitados, pero tienen muy poca comida y demasiados invitados y algunos que tienen hambre y no comieron y se acabó la comida. Sería una vergüenza para la pareja que se casó, ¿verdad? Una falta de planeación tal vez. Pero en el día de Jesús hubiera sido aún más una vergüenza para la pareja, una vergüenza pública para ellos. Entonces, hubiera sido más grave la situación, se hubiera considerado más grave. En esos días tenían 7 días de celebración. Si se acaba el vino, pues se acaba la celebración y todos van a casa murmurando, ¿verdad? Muy bien, ese es un problema en esta historia. ¿Qué otro problema podemos mencionar en la historia que leímos? La incredulidad de Natanael. ¿Cómo se demuestra eso en la historia, Juan? Exclamó Natanael de Nazaret, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Ok. Entonces, al escuchar a Felipe, su amigo, decir que Jesús de Nazaret es el Mesías, él dice, no, nada bueno puede venir de Nazaret. No solamente porque Nazaret sí era un pueblo chiquito y no de gran fama, pero también porque la Biblia no mencionó que el Mesías específicamente iba a venir de Nazaret. Y, la incredulidad de Natanael al escuchar esa noticia. Gracias. Génesis levantó su mano también. Génesis, ¿qué otro problema ve aquí? El que yo noté fue que María, la madre de Jesús, quería adelantar las cosas. Y pues yo he aprendido que en Dios, sus tiempos de Dios son perfectos. No podemos o no debemos adelantar nada porque podemos salir perjudicados. Ok, sí, ese intercambio entre María y Jesús es interesante, ¿no? Donde ya no tienen vino, le dice María a Jesús, informándole del problema. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿O qué hay entre tú y yo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Le tenía que recordar Jesús que pues en el plan de Dios el tiempo no había llegado aún para demostrar su poder. Pero no tenía que esperar mucho tiempo María después, porque poco después el tiempo sí llegó. Sí, gracias. Ese es un problema entonces. El tiempo de María no era el tiempo de Dios. ¿Ok?
Tal vez otro problema sería que los discípulos al principio están siguiendo a Juan el Bautista en vez del Mesías, ¿no? Esos dos discípulos de Juan. Pero ese problema se resuelve pronto cuando Juan les dice, ahí está el Mesías y le siguen a él. Bien. Ahora, ¿cuáles son los eventos que ocurrieron en esta historia? Muchas veces brincamos este paso, esta vez no. Sí, vamos a volver a contar los eventos de la historia. Y comenzamos entonces con Juan el Bautista. Juan el Bautista está con dos de sus discípulos. Pasa Jesús y él dice, ahí está el Cordero de Dios. Y ellos le siguen a Jesús. ¿Cuál es el siguiente evento en esta historia? El siguiente evento es Génesis. Jesús hace su primer milagro, o estoy equivocada para corregirlo. Ah, ok. Bueno, eso sería la siguiente historia, sí. Pero pasan muchos eventos en la primera historia también. Después de que los dos discípulos de Juan le siguen a Jesús, ¿qué sucede? Le dicen, Carmen. maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Ah, ok, gracias, Juan. Sí. ¿Y qué dice Jesús? Él les respondió, vengan y lo verán. Ok. Y van con Jesús y ven dónde estaba y pasan el día con él, se quedan con él esa tarde. Muy bien. Y luego, ¿qué pasó? Carmen levantó su mano. Carmen Rivera quería contestar. Lo que contestó de manito que Andrés va a buscar a su hermano, a Pedro, Sí. y luego Jesús encuentra a Felipe y le dice que le siga, y Felipe le llama a su amigo, a Natanael. Muy bien. Eso quería aportar. Gracias. Es como una cadena de discípulos, una reacción en cadena, ¿verdad? Jesús llama a Andrés. Andrés va y invita a su hermano Simón Pedro. Luego Jesús le llama a Pedro también, hasta le da otro nombre, ¿verdad? Él dice, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado a Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas es arameo, Pedro es griego, significa piedra, ¿no? Y luego, sí, el día siguiente Jesús llama a Felipe, otra reacción en cadena. Felipe llama a Natanael, su amigo. ¿Y qué es la interacción que Jesús tiene con Natanael entonces? Porque Natanael, primero incrédulo un poco, Nazaret, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe simplemente dice, ven a ver. Y al llegar con Jesús, ¿qué dice Jesús a Natanael? Le dice que lo conoce desde antes de nacer. Ah, ok. Aunque es verdad eso, es verdad que Jesús lo conoció antes de nacer. Lo que él menciona es, yo te vi, dice, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le responde, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Y luego Natanael dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Se maravilla sobre eso, que Jesús sabía dónde estaba antes de llamarlo. ¿Cómo podría ser? Pues solo es si es Dios y el Mesías, como había dicho Felipe. Ok, y luego, ¿qué pasa? Sí, Carmen. Luego nos hace, No, pastor, luego van 3 días de camino para Caná de Galilea, a las bodas. Muy bien.
Muy bien. Y al llegar a la boda, ¿qué pasa? Falta vino Mm, y eso era un problema, ¿no? ok. Y Jesús, María compromete a Jesús y ahí es donde le dicen, ¿no? Que su tiempo todavía no había llegado. Pero aún Ok. así Jesús decide, María le dice, hagan todo lo que él dice. Y Jesús Sí. manda llevar llenar a las tinajas que tenían para lavarse, para la purificación, Ujú. los judíos. Llenan las tinajas de agua, solo los criados sabían. Y ahora le pide que le lleva al, al maestresala, como le decían, al que probaba el vino, el encargado. Sí. Y de ahí le dice, no, que cómo había guardado el mejor vino para el final, si la costumbre era que el primer vino se servía. Ah, Eso es lo que excelente. entendí, pastor. Sí, sí. Entonces, dice Juan que el principio de las señales que hizo Jesús lo hizo en Galilea, en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Cafarnaún, pero no estuvieron ahí por muchos días. Ok, excelente. Entonces ya, habiendo vuelto a contar los eventos de la historia, ¿se resuelven los problemas que mencionamos? Un problema era falta de vino. ¿Se resolvió ese problema? Sí, obviamente, con el milagro de Jesús, ¿verdad? Margarita quería contestar ahí. Oh, perdón, yo vi Sí, ¿sí? sí, profe. Bueno, era eso que pues sí, Dios fue perdón, Jesús fue cuando hizo pues esa primera muestra milagrosa. Y, pues sí, sí se resolvió y fue cuando empezó su ministerio público. Sí, se resolvió en abundancia también, ¿no? Y con el mejor vino. Yo creo que es notable eso, que ahora tenían como que 600 litros tal vez de vino. Tenían mucho y también de buena calidad. Entonces sí se resolvió de una forma excelente su problema. Muy bien. Yoli levantó su mano. Y pastor, todos los problemas resolvieron, porque démonos cuenta todas las prodigios milagros que Jesús hizo. Ok. Sí, el problema con la incredulidad de Natanael, ¿cómo se resuelve eso? Que cómo va a dudar uno de una cosa tan sagrada. Jesús lo hace entrar en razón. Ok. Sí, sí. Bueno, con decir a Natanael donde él estaba bajo la higuera antes de Jesús llamarlo, ese milagro le saca de la duda, ¿no? Ahora sí, él dice, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, o sea, tú eres el Salvador prometido. También se podría decir que con su primera señal, con el milagro de convertir agua en vino, él estaba ayudando la fe de sus discípulos, porque es interesante y esto es algo que ustedes pueden observar en la Biblia. Cuando la Biblia llama un milagro una señal, nos recuerda que Jesús no solamente hacía milagros para entretener a la gente, como un mago moderno, ¿verdad? Hace trucos para entretener a la gente. El propósito de Jesús, de sus milagros, era mucho más profundo y espiritual. Eran señales, señalaban una verdad sobre Jesús y señalaban o resaltaban la verdad que él era el Hijo de Dios
y el Salvador prometido. Entonces, cuando dice, este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, está diciendo, ellos entendieron que ese milagro estaba confirmando que Jesús es Dios y el Salvador prometido. Y así fortaleció su fe en Cristo. Muy bien. Ok. Continuemos entonces con las preguntas de consolidar. Consolidar. ¿De qué se trata la historia? Si vamos a resumir esta historia en pocas palabras, ¿cómo lo podríamos hacer? Sí, Juan Reyes levantó su mano. Juan Reyes, por favor. ¿Puede abrir su micrófono? Del poder de Jesús. Un resumen muy breve. Me gusta. El poder de Jesús. ¿Ok? Gracias. Génesis Murillo. Yo le puse el principio de un nuevo comienzo para la humanidad. Ok. El principio de un nuevo comienzo para la humanidad. Me gusta. Yoli, por favor. El milagro más asombroso que hizo Jesús. Ok, el primer. El milagro más asombroso que hizo Jesús. Ok, ok. Bueno, se podría debatir si es el más milagroso que hizo o si hay otro más milagroso aún, pero se hizo su primer milagro, Déjame saludar, Pedro. el comienzo de sus milagros aquí. Margarita también, ¿cuál resumen le daría usted? Los primeros discípulos de Jesús, pues es como, son los primeros que le siguen. Muy bien, ok. Los primeros discípulos de Jesús y es su primer milagro, se podría decir como buen resumen. También Vania aportó en el chat una respuesta. Vania dijo, inicios del ministerio de Jesús. Sería un buen resumen también. Excelente, gracias. Buenas respuestas ahí. Ahora, vamos a utilizar esta historia como un espejo espiritual para ver nuestro pecado y nuestra necesidad de Jesús como Salvador. Así que, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? A que no debemos de ser incrédulos por nada del mundo, porque Jesús es nuestro Salvador. Ok. Vemos, sí, y en esta sección, en vez de decir no debemos ser incrédulos, vamos a confesar, ¿verdad? Que a veces somos incrédulos, igual que Natanael. Él estaba pensando según su propia razón y a su parecer nada bueno podría venir de Nazaret. Y nosotros a veces consideramos a Dios y sus promesas según nuestra propia razón y sacamos conclusiones iguales de equivocadas. Se podría decir que dudamos igual que Natanael. Ok, gracias. ¿Qué otro pecado podemos confesar a base de esta historia? En ocasiones ponemos peros para seguir a Jesús, pero vemos que los apóstoles le dijeron, este es el Cordero de Dios, y de una vez lo siguieron. Mientras que muchas veces nos hablaron de Jesús y fue hasta el tiempo que tardamos en llegar a seguirlo. Muchas gracias. Sí, entonces tomamos el buen ejemplo de estos primeros discípulos en dejar a todo y seguir a Jesús y pensamos nosotros no siempre somos tan prontos para seguir a Jesús con 100% compromiso así. No, gracias. ¿Qué otro pecado podemos mencionar aquí? Sí, Génesis. El desesperarnos, el querer adelantar, el querer meter la mano
en las cosas de Dios. Sí, sí, O sea, falta gracias. de confianza de que Dios está al control de todo. Sí, sí. A veces queremos que Dios nos ayude en nuestro tiempo y de nuestra manera. Y Dios no es así. Nos ayuda, nos suple las necesidades siempre, pero en su tiempo y en su forma de hacerlo. Y si vemos eso en la interacción de María con Jesús, ¿no? A veces no somos pacientes para esperar el tiempo de Dios así. Ok. Muy bien, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos a Jesús salvándonos de nuestros pecados? ¿Algún aspecto de su amor para con nosotros también? Levantó su mano Génesis. Génesis, adelante. A través de la reacción en cadena que yo vi de verdad de los discípulos escuchar, y entonces Jesús empezó a elegirlos, yo veo de alguna manera el Espíritu Santo tocando los corazones, ¿verdad? Entonces me recuerdo cuando el Espíritu Santo obró en mí, ¿verdad? Esa misma necesidad de entender que el seguir a Jesús es la mejor elección, y pues gracias obviamente a la elección que Dios nos hace, y nosotros pues después de su toque queremos obedecer. Ok. Y sí, gracias. Igual que Jesús llamó por gracia a estos discípulos y el Espíritu Santo los movió a seguir. Jesús nos ha llamado por gracia también a nosotros y el Espíritu Santo nos ha movido a seguir también. Gracias. Sí, esas palabras de Jesús que vimos en esta historia, vengan y vean. Y cuando dice a Felipe, sígueme. Esas son las mismas palabras que Jesús nos da de invitación, y movidos por el Espíritu Santo hemos dicho, sí, voy a seguir a Jesús. Gracias. Vemos el amor de Dios en hacer eso en cada una de nuestras vidas. Ok, Yoli levantó su mano. ¿Dónde más vemos el amor de Dios en esta historia, Yoli? Yoli, no le podemos escuchar. ¿Quería contestar aquí? Yo veo el amor de Dios en esta historia en el versículo 38. Ujú. Volviendo Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Porque no sabemos, igual que Jesús, estamos nosotros como en una nube. Padre mío, Padre Santo, bendito, amado y adorado sea Él. Ok, ok. Ya estamos viviendo con Jesús nosotros por medio de la fe también, y estar con Él es lo mejor en la vida. Muy bien. Margarita levantó su mano. Margarita. Pues complementando lo que los compañeros dicen, pues después de seguirle y confiar en él, pues dice, el amor de Dios lo podemos ver que él pues llenará nuestras tinajas, por decirlo de alguna manera, nuestras vidas de bendiciones, y como dice, serán abundantes, serán pues maravillosas, y todo espiritual, claro, sería espiritual, y pues yo creo que esa sería otra forma de ver el amor de Jesús en esta historia de Dios. Ok. Sí, podemos ver esa verdad que Jesús suple nuestras necesidades en su buen tiempo. Y cuando consideramos las bendiciones espirituales que tenemos en Él, sí lo hace de forma abundante y con lo mejor. Tenemos
perdón completo de parte de Dios, vida eterna junto con Jesús. Muchas gracias por compartir. Ahí vemos el amor de Dios en nuestras vidas también. A lo mejor otra forma, amigos, en que vemos el amor de Dios aquí es en esa expresión con que le dice a Natanael que verá cosas más grandes aún. Natanael vio el milagro de Jesús de saber de antemano dónde estaba, ni estando presente. Jesús sabía que estaba bajo de la higuera. Y Jesús le contesta, de cierto les digo que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Parece ser eso una referencia a la historia de Jacob. Cuando Jacob, después de engañar a su padre para recibir la bendición de su padre, tiene que huir de su casa porque Esaú, su hermano, quiere matarlo. Él está en camino a Aram, donde están otros parientes, y solito, en un lugar aislado, se duerme con una piedra debajo de su cabeza y tiene un sueño en donde él ve a una escalera uniendo el cielo y la tierra y los ángeles de Dios descendiendo y ascendiendo esa escalera. Y parece que Jesús aquí está diciendo, yo soy esa escalera. Yo uno el cielo y la tierra. ¿Qué es una buena noticia para nosotros, no? Jesús está diciendo que había pecados entre nosotros y Dios, y esa fue como una barrera que nos impedía de tener una relación con Dios. Pero Jesús dice, no, yo he venido para romper esa barrera y conectarlos con las bendiciones de Dios, conectarlos con Dios mismo. Entonces, Jesús es quien nos reconcilia con Dios el Padre, con quitar nuestros pecados. Eso es lo más grande que podemos ver en la vida de Jesús, ¿verdad? Más grande que cualquier otro milagro que hacía, porque eso, con su vida perfecta y su muerte en nuestro lugar, reconciliándonos con Dios el Padre, esa es nuestra salvación, es la vida eterna. Bien, continuemos entonces. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él en esta historia? A no ser afanados, como María. Ok, No sí. esperar en los tiempos de Dios. Ok, no estar afanados con nuestros problemas o nuestras necesidades, esperar los tiempos de Dios. Muy bien, gracias. Juan Reyes, otra cosa que podemos pedir o hacer para agradecer a Jesús por salvarnos. A creer en el poder de Jesús. Muy bien, ok. Que Dios nos ayude a creer en el poder de Jesús. Excelente. ¿Alguien más? Génesis. Pues a seguir luchando, ¿verdad? Contra la naturaleza pecaminosa, porque pues nos damos cuenta que es el mejor camino, ¿verdad? En cuanto a fuera de todas las bendiciones materiales que Dios nos da, pues es el único que en momentos difíciles nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Amén. Amén. Ok. Que Dios nos ayude a luchar contra la naturaleza pecaminosa y seguir el camino de fe en Jesús. Muy bien. Tal vez una más. Que Dios nos ayude a invitar a nuestros amigos, igual que hicieron Andrés, igual que hizo Felipe también, esa reacción en cadena, que Dios nos ayude a ser parte, un vínculo en esa reacción en cadena de hacer discípulos. Sería buena petición y buena acción de gracias a base de esta historia. Y por último, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje?
ahorita en diciembre que llega la oportunidad para una Navidad. Padre Santo, llegan tantos a nuestras casas. Ok, se podría, sí, o sea, no está relacionada esta historia directamente con el nacimiento de Jesús, pero con la llegada de visitantes y de seres queridos durante la Navidad sería buen momento para compartir historias bíblicas con ellos. Muy bien. ¿Alguna otra situación muy apropiada para esta historia? Cuando Una vemos a pareja alguien, se va a casar. Ok, en un matrimonio, Yoli, sí, sería muy apropiado. Génesis, ¿qué iba a decir? Perdón. cuando vemos a alguien sin rumbo en esta vida, o sea, sin esperanza. Que mostrar que la invitación de seguir a Jesús es para ellos también. Muy bien. Ok, me gusta. Tal vez también como enseñanza de evangelismo, ¿no? Que algunos piensan que el evangelismo es tan complicado, que hay que saber predicar o citar versículos bíblicos por memoria y ir a salir en los mercados y empezar a hablar con extranjeros desconocidos. Aquí vemos que el primer evangelismo que hacen estos primeros seguidores de Jesús es muy sencillo. Van con amigos o familiares y dicen, vengan a ver. O sea, vengan a ver Jesús. Entonces, eso es algo que podemos hacer también. Podemos invitar a amigos y familiares para conocer a Jesús. Es así de sencillo el evangelismo. Bien, temas importantes para terminar. Antes de pasar a esta última parte de la clase, ¿tienen alguna otra pregunta sobre esta historia que podemos contestar? Ninguna. Excelente. Vamos a pasar entonces. Ya hemos hablado un poco sobre los otros evangelistas, Mateo, Lucas. Ahora vamos a ver Juan. El apóstol Juan escribió este evangelio, según San Juan. Y vamos a estudiar un poco sobre quién es él, según la Biblia, y también sobre el estilo y el contenido de su evangelio. ¿Quién es Juan entonces? Conforme a la Biblia, Juan, el apóstol, es el hermano de Santiago o Jacobo. Jacobo a veces la Biblia lo llama. Y ellos dos eran hijos de Zebedeo. También Jesús les dio el nombre hijos de trueno. A veces se llamaban así, hijos de trueno. Y eso es interesante, ¿verdad? Nos da un poco de saber de su carácter. Que a lo mejor eran hombres que pues muy valientes tal vez, muy fuertes en algún sentido. Bueno, fue uno de los tres más allegados a Jesús. Juan se llama a sí mismo en su evangelio el discípulo a quien Jesús amaba. Eso no significa que Jesús amaba a Juan más que a los otros discípulos, más necesariamente. Pero sí podría indicar que tenía Jesús una relación más cercana, una amistad más cercana con Juan. Se estaba sentado Juan al lado de Jesús en la noche de la Pascua antes de su muerte, el Jueves Santo en la noche. ¿Se acuerdan de ese detalle? También vemos de que Jesús en unos momentos clave de su ministerio llama a Juan junto con Pedro y Jacobo, o a veces Pedro, Jacobo, Andrés, a estar presentes con él. Un ejemplo sería en el monte de transfiguración, cuando Jesús cambia de apariencia y demuestra su gloria, brillando como el sol, su gloria como Dios. Él invitó a Pedro, Jacobo y Juan para ser testigos especiales de ese evento.
También en Getsemaní, él se aparta de los discípulos, pero lleva consigo Pedro, Jacobo y Juan para orar con él. Entonces, es un círculo, no es que Jesús tenía preferencia, ¿verdad? Dios no es así, no hace excepción de personas. Pero sí, en el plan de Dios, Dios tenía esos tres como testigos especiales, que tenía ese propósito especial para ellos. Y parece que Jesús tenía un poco más amistad cercana con ellos. Bueno, ¿qué más sabemos sobre Juan? Desde la cruz, él era, según lo que la Biblia dice, parece que él era el único discípulo que estaba al pie de la cruz al morir Jesús. Y a él entonces Jesús le encargó el cuidado de su madre María cuando estaba ahí presente. ¿Qué sabemos de lo demás de su vida? Pues en la Biblia aparece Juan como autor de 3 cartas a iglesias que están en el Nuevo Testamento, primera, segunda y tercera carta de Juan. También vemos que él es el autor de Apocalipsis. Y en escribir Apocalipsis nos dice que nos dice el mismo libro de Apocalipsis que Juan, que estaba escribiendo esto, estaba exiliado en el momento, estaba en la isla de Patmos, sufriendo por su fe. Es decir, que el Imperio Romano lo quitó de donde estaba y lo envió a esta isla para vivir en exilio por un tiempo. Ahí, mientras estaba ahí, recibió visiones de parte de Dios, los escribió para nosotros en el libro de Apocalipsis. Muy bien, la tradición de la iglesia dice que Juan no murió ejecutado como los otros discípulos. Que él murió de una edad avanzada, de forma natural. Esa es la tradición de la iglesia. No se halla su muerte mencionada en la Biblia misma. Ok. Ahora, hablemos un poco sobre el Evangelio según San Juan. Perdón, y un detalle que se me olvidó mencionar. Los hijos de Zebedeo eran pescadores, trabajaban junto con su padre, con barcas y otros trabajadores pescando en el mar de Galilea, igual que Simón, Pedro y Andrés, los 4 eran pescadores. Y en otra ocasión, Jesús los llama y los convierte en pescadores de hombres, ¿no? Parece que este llamamiento que hizo Juan y los discípulos siguieron fue al comienzo, pero no tal vez fue un llamamiento de tiempo completo. Regresaban a Galilea, al mar de Galilea para hacer su trabajo de pescar. Pero luego cuentan los otros evangelios que Jesús, pasando por ese mar de Galilea, sí los llama a dejar sus barcos y sus redes para seguirle a él. Y eso fue su llamamiento ya de tiempo completo. Bien, ¿qué tal el evangelio según San Juan? Pues este evangelio contiene mucho material que no se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas. O sea, los 4 evangelios se concuerdan en el mensaje que dan. No hay contradicciones entre ellos. Pero sí, cada uno tiene un perspectiva un poco diferente. Y Juan incluye muchos detalles que no están en los otros. Tal vez eso es porque Juan escribió su evangelio después de los otros evangelios. Eso es lo que muchos piensan. Y él entonces, sabiendo lo que ya estaba incluido en los otros evangelios, dice, yo voy a escribir y dar otra información que no está en ellos. Unos ejemplos de eso, pues la resurrección de Lázaro. En Juan capítulo 11, Jesús resucita a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Los otros evangelios no mencionan eso. También su conversación con Nicodemo en Juan capítulo 3 no se menciona en los otros evangelios. A Jesús lavando los pies de los discípulos en la noche antes de su muerte.
No es un detalle mencionado en los otros evangelios. ¿Qué es el enfoque de Juan entonces? Él pasa mucho tiempo mostrándonos que Jesús es Dios. Desde el comienzo de su evangelio. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces está mostrando desde el principio que Jesús, Dios el Hijo, es Dios verdadero. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, el verbo se hizo hombre y hizo su morada entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del unigénito. Está mostrándonos la gloria de Dios hecho hombre para nuestra salvación. Tenemos otro enfoque en que Jesús es Dios con 7 expresiones de yo soy que Juan escribe. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. ¿Pueden pensar en otros? Yo soy. Hay 7, yo les di 2. El pan de vida, yo soy la luz del mundo. ¿Qué otras expresiones de yo soy dijo Jesús que están en el Evangelio según San Juan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Excelente, ahí hay otro, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué otro? Pues antes de resucitar a Lázaro, él dijo, yo soy la Resurrección. y la vida. Resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Y hay otro. También dijo Jesús en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Pastor. el buen pastor. En el mismo capítulo, él se llama la puerta para las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Falta solamente uno. Jesús dice en Juan 15, la noche antes de morir, dice a sus discípulos, yo soy la y ustedes son los. La vid. La vid y los pámpanos. La Yo vid y soy. usted los pámpanos. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Excelente, buena memoria. Entonces, ahí, cada vez que él diga yo soy, viene a la memoria lo que Dios se llamó a sí mismo en Éxodo capítulo 3, cuando estaba hablando con Moisés y llamándolo para rescatar a su pueblo de Egipto. Moisés tenía una pregunta, y si voy para con los israelitas y me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué debo decir? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios dijo, yo soy. Esto es lo que deben de decir, yo soy quien soy. Entonces, al decir Jesús, yo soy, trae a la memoria, Jesús es el mismo Dios del Éxodo, que llamó a Moisés, que rescató a su pueblo Israel, ahí con las 10 plagas. Es Jehová, Jesús es Jehová, porque ese nombre Jehová significa yo soy o Él es. Muy bien. También hay una historia cuando Jesús en Juan 8 está hablando con los judíos y ellos insistiendo que son los hijos de Abraham y Jesús diciendo, no, ustedes no son hijos de Abraham porque no tienen la misma fe en mí como Abraham tenía. Y Jesús termina la conversación diciendo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Y qué hicieron los judíos? Se enojaron, tomaron piedras para apedrear a Jesús. O sea, entendían, con decir eso, Jesús estaba llamándose Dios. Entonces, un enfoque que tenemos de Juan es, él muestra la divinidad de Jesús en muchas formas. También tenemos en Juan muchos diálogos largos. Juan 3, su conversación con Nicodemo es un ejemplo. También Juan capítulo 13 hasta el capítulo 17 es una conversación larga que sucedió en una sola noche.
Esos casi 5 capítulos sucedieron cuando estaban con Jesús el Jueves Santo. Es como una despedida extendida de parte de Jesús antes de su muerte. Volvió a verlos y a hablar con ellos después de su resurrección también, pero tenemos esa conversación en Juan 13 al 17. Dos temas clave en este libro son vida y luz. Yo soy la vida, la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. La vida que tenemos en Jesús, yo he venido para darles la vida y la vida en su plenitud, dice en Juan 10. Es un tema clave en el libro, una frase repetida, una palabra repetida, la vida. También la luz, que yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 1 habla de que la verdadera luz de la vida estaba en Jesús y Él estaba trayendo esa luz al mundo. Entonces, vida y luz, dos conceptos importantes y los dos se hallan en Jesús. También vocabulario sencillo, pero conceptos muy profundos. Esa es una característica del Evangelio según San Juan. Un ejemplo de eso es lo que hallamos en Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabras sencillas. Niños pueden memorizarlas, recitarlas, entenderlas bien. Dios envió a Jesús para salvarnos. Pero podemos meditar en ese versículo toda la vida y seguir aprendiendo cosas nuevas. De tal manera Dios amó al mundo. Piensen en ese amor para todos los que están en el mundo, para pecadores como yo, pecadores como Adolfo Hitler, o sea, cada persona en el mundo Dios amó, que dio su Hijo unigénito. ¿Daría yo mi hijo si tuviera uno para salvar a alguien más? No. Pero Dios dio a su Hijo unigénito para rescatar al mundo perdido. Solo para demostrarles que hay verdades muy profundas en este evangelio que se expresan en palabras muy sencillas. De hecho, el griego en que fue inspirado este libro lo hace muy bueno para principiantes que están apenas aprendiendo el griego para traducirlo. Fue uno de los libros que primero estudié yo en el griego cuando estaba en la universidad, porque el vocabulario y la gramática es bastante sencillo. Muy bien. Ok, entonces, se me olvidó poner eso aquí. Aquí están las características de este evangelio. ¿Alguna pregunta sobre Juan o su evangelio? Profesor, Sí. ¿podemos enseñar a niños con las mismas 12 preguntas anteriores? O sea, a preguntarles acerca o con estas preguntas. ¿Cómo no? Sí. Es muy buena forma de enseñar. El método de las 4C se puede utilizar con adultos, tanto con niños. Y a veces con los niños para contar la historia o en esa pregunta de cuáles son los eventos, me gusta a mí que ayudarles a actuar la historia. Ok, tú eres María, tú vas a ser Jesús, tú Simón, tú Felipe, y ahora vamos a actuar la historia para que, bueno, una actividad posible. Pero sí, estas preguntas son muy buenas para ayudar a niños a entender la historia también. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, vamos a tener una actividad breve sobre los 12 discípulos de Jesús. Y luego voy a explicar un poco sobre su proyecto final también.
Así que comenzando con los 12 discípulos de Jesús, ¿cuántos podemos nombrar juntos? A ver, alguien comienza. Mateo, Bien, Mateo, ahí tenemos uno. ¿Otro? Felipe, Juan, Natanael, Felipe, Natanael, vimos su llamamiento hoy. Juan, el apóstol Juan que acabamos de estudiar. Excelente, ya estamos a 4. Faltan 8. Pedro, Simón Pedro, Andrés, su hermano Andrés. Jacobo, Muy bien. Jacobo, excelente. Judas Iscariote, Judas Iscariote, ya estamos al 8. ¿Quién más? pues Simón el cananista, ¿cómo se llama? O cananista, celote, ¿cómo es otra? Ya me perdí, pastor, ya me perdí. No, muy bien. Simón el celote. Sí, se menciona a él como uno de los 12. ¿Quién más? Estamos a 9. Judas, el otro Judas. Sí, Judas, el también. otro. Ujú. ¿Y? Tomás, Tomás, llamado Dídimo también. Muy bien. ¿Y? Falta uno solo. Hay otro Jacobo también. Jacobo, el hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Ese es uno, ya mencionamos a él. También se menciona un Santiago o Jacobo, hijo de Alfeo, que sería otro discípulo de Jesús. Aquí tenemos la lista, entonces, bien hecho. Por cierto, bien hecho. Simón, Pedro y Andrés, quienes fueron hermanos y pescadores, mencionamos. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, mencionados ya, que también trabajaban en la pesca antes de ser llamados por Jesús. También Felipe, vimos en la historia para hoy que llamó a su amigo Natanael. Natanael tiene otro nombre también, Bartolomé, que se usa en la Biblia para él. Tomás, el que llamado Dídimo, que significa gemelo, así que puede ser que él tenía un gemelo también. Y también él era el que dudó después de la resurrección de Jesús. Hasta que yo vea las marcas y ponga mis dedos no voy a creer. Y Jesús en misericordia apareció con él después, 7 días después, el siguiente domingo. Mateo, el recaudador de impuestos, que también se llama Levi, estudiamos a él en otra clase. El otro Jacobo, hijo de Alfeo, y no tenemos mucha información sobre eso, aparte de su nombre, Jacobo, y que era el hijo de Alfeo. También Tadeo Judas, el otro Judas, no Judas Iscariote. Y Simón el Celote. Simón el Celote. Los celotes, por cierto, ese fue un título para un judío radical, o sea, los que luchaban para una revolución, que querían quitar o derrumbar los romanos de su posición de poder. Muchos de los celotes entonces se podrían considerar como terroristas. Llevaban debajo de su ropa una espada. Listos estaban para asesinar o para matar a soldados romanos. No sabemos el trasfondo de Simón el Celote, la Biblia dice muy poco sobre él, pero con darle ese nombre, el celote, puede ser que antes de ser un discípulo de Jesús, él era uno de ellos que luchaba contra los romanos, puede ser. Y Judas Iscariote, que obviamente es el que traicionó a Jesús. Bien, ¿alguna pregunta sobre los 12 discípulos? Ok. Más después de llamarlos, Jesús los designa apóstoles también. Apóstoles significan los que son enviados.
Ahí Jesús los envía en una misión de predicación. De esos 12 apóstoles, la Biblia nos dice que Judas Iscariote se suicidó después de traicionar a Jesús. Pero en Hechos 1 vemos que los discípulos, los apóstoles, lo reemplazan con Matías. Lo reemplazan con otro hombre que es testigo de la resurrección de Jesús y de su ministerio, Matías. Muy bien. Ok, ahora voy a explicarles un poco sobre el proyecto final. Sobre el proyecto final. Si me permiten, voy a compartir otra pantalla. Su proyecto final para este curso consiste en armar un plan para enseñar una historia del curso utilizando el método de las 4C. Van a armar un plan para enseñar una historia en este curso utilizando el método de las 4C. No tienen que enseñar la lectura bíblica, pero sí van a hacer el plan para poder enseñarlo. Ese es lo que es el proyecto final. Voy a mostrarles entonces, tenemos un bosquejo que tiene toda la información que van a necesitar llenar para completar el proyecto final. Primero van a elegir una de las historias del curso y aquí está la lista de las historias que hemos estudiado. Elijan una. Después de eso van a formar el plan para enseñar la historia utilizando las 4C, el método de las 4C. Entonces, primero van a leer la historia 2 veces, así prepararse para esto. También la letra B ahí, ¿cómo va usted a comenzar de una manera que capte la atención? Nosotros hemos estado utilizando los videos y las preguntas de introducción para captar su atención, pero pueden hallar otra forma o pensar en otra forma de captar la atención. Unas buenas formas de captar la atención sería contar una historia, o utilizar una noticia, o una estadística, o se puede usar un dibujo o un video. Para este plan simplemente van a decirnos cómo vas a captar la atención de la audiencia. Debe de ser algo que es llamativo, pero también algo que tiene que ver con la historia misma. No van a querer, por ejemplo, contar una historia que no tiene ninguna conexión con la lectura bíblica, porque luego la gente va a pensar, ¿qué tenía eso que ver con lo que estamos estudiando ahora? Van a querer hacer la conexión entre la introducción, el captar y el contar de la historia muy obvio, ¿verdad? La siguiente es cómo van a contar la historia. Aquí simplemente pueden poner voy a leerlo o voy a contarla en mis propias palabras o voy a pedir que un estudiante lo lea o voy a pedir que los estudiantes lean un versículo cada uno. Tienen muchas opciones ahí. Simplemente van a indicar en qué forma van a contar la historia. Ahí podrían poner, si están estudiándolo con niños, en su plan, podrían poner, voy a pedir que lo actúen los niños y así contemos la historia sin problema. Ahora sigue la sección de las 7 preguntas de considerar, que ya hemos visto 5 veces y veremos 3 veces más. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Dónde ocurrió? Aquí van a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en la clase en vivo. Van a ustedes hacer una lista bajo el número 1 de todos los personajes de la historia. También bajo el 2 de todos los objetos de la historia. Están preparándose como si estuvieran los maestros. O sea, este proyecto final no consiste en enseñar, es formar el plan nomás, pero van a fingir que son los maestros. ¿Y qué hace un buen maestro antes de enseñar? Se prepara para la clase. Cada vez que hemos entrado a la clase en vivo, yo ya tenía la lista de todas las personas. Así sabía que
Si alguien, si faltaba alguien, yo podría agregar la persona, el personaje. Entonces, ustedes van a hacer eso como los maestros. Van a hacer la lista de toda esta información bajo cada pregunta para estar preparados, como si lo estuvieran enseñando. Bajo el número 6, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Hoy les di un ejemplo de cómo terminar esa pregunta. Pueden hacer ahí una lista de los eventos en orden. Una lista de todos los eventos en orden. Y pueden resumir, o sea, pero no debe de ser un resumen breve, porque eso viene bajo de qué se trata la historia. Ahí pueden dar un resumen breve. Aquí deben mencionar cada evento, que normalmente es una lista de 7 o 10 eventos. Muy bien. Entonces, lo mismo bajo la sección de consolidar. Hay 5 preguntas de consolidar. Van a hacer justo lo que hemos estado haciendo en la clase en vivo. Van a hacer un resumen breve de la historia, mencionar varios pecados que podemos confesar a base de la historia, varias formas en donde vemos el amor de Dios en esta historia. Una recomendación allí para el pecado que confesamos y el amor de Dios en esta historia. Recuerden hacer esas respuestas personales. Es decir, es fácil utilizar una historia para señalar los pecados de otros. Los fariseos tienen que confesar su orgullo. Esta historia enseña a los ladrones a confesar su pecado. Pero eso es hablar de otros, ¿no? Queremos hacerlo personal, de uno mismo. ¿Qué pecado me enseña a confesar? Entonces mencionar, tengo que confesar que a veces yo hago esto, igual que los fariseos, etcétera. Bien, igual con el amor de Dios. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Pues utilizando la historia del día de hoy como ejemplo. Vemos su amor en llamar a Felipe y a Natanael. Sí, es cierto. Vemos su amor para Felipe y Natanael ahí. Pero aplique eso personalmente a nuestra vida también. Donde vemos el mismo amor de Jesús para nosotros. Pues en que nos ha llamado también a nosotros. Mencionen eso ahí. Muy bien. Y por último, número 5, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Ahí traten de no contestar en toda situación o con todos. Porque claro, queremos compartir toda la Biblia con todos, es cierto. Pero aquí estamos buscando algo más específico. Piensen ustedes en como una caja de herramientas. Toda la caja tiene herramientas que son útiles. Pero algunas herramientas son más útiles en ciertas situaciones que otras. Y eso es cierto con las historias que están en la Biblia. Cada historia es útil. La Biblia misma lo dice, ¿no? Pero hay ciertas historias que son más útiles en ciertas circunstancias. Entonces, específicamente, ¿en qué situación voy a sacar esta historia como una herramienta para aplicarla a la vida de otra persona? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Ok, ¿hasta allí alguna pregunta sobre este proyecto final? Todo claro. Ok, Excelente. muy bien. ¿Alguien tiene pregunta? Ok. ¿Cómo van a Bueno, entregar? Sí, adelante, sí. Juan Fernando, ¿sí? No, sí, la fecha, seguro ya la va a explicar usted. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer este trabajo? Excelente pregunta. Sí, vamos a darles 10 días después de la última clase para entregar el proyecto. Entonces, nosotros comenzamos el 2 de noviembre con este curso. Ya llevamos 5 clases. Vamos a terminar el 25 de este mes, el 25 de noviembre.
Eso quiere decir que van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van a tener hasta el 5 de diciembre. Hasta el 5 de diciembre para entregar el proyecto. El 5 de diciembre. ¿Y cómo lo van a entregar? Pues ahí tenemos dos formas en que hacerlo. Aquí les estoy mostrando un bosquejo, ¿verdad? Y aquí tiene todas las preguntas, la información que necesitan llenar. Yo puedo y voy a hacerlo, voy a publicar esto en el grupo de WhatsApp y pueden simplemente utilizar este documento y escribir sus respuestas a mano. También voy a subir este documento como procesador de Word para los que tienen computadoras si quieren llenarlo así. Pero si yo les recomiendo, voy a preferir que ustedes entreguen el proyecto de otra forma. Voy a mostrarles cómo. Es utilizando lo que se llama un Google Form. Aquí está. Ok. Un Google Form es algo que ustedes pueden llenar utilizando computadora o su mismo celular, su mismo móvil. Y aquí es cómo se mira. Y tiene una explicación de lo que van a hacer. Pueden llenar su nombre y su apellido así. Abraham Degner, ciudad y país, Asunción, Paraguay. Siguiente. Y ahora tiene todo lo mismo que estaba en esa hoja que les mostré antes, en ese bosquejo. Primero van a elegir la historia. Pues yo voy a elegir los sabios y la huida a Egipto. Leí la historia por lo menos 2 veces. Pues sí, lo hice. Siguiente. ¿Cómo vas a iniciar de una manera que capte la atención? Voy a pedir que los niños actúen la historia. Siguiente. ¿Cómo vas a contar la historia? Voy a leerla. Siguiente. Ahora, ¿quiénes son los personajes de esta historia? José, María, etcétera. Pueden ver que es fácil de seguir, fácil de contestar y lo más importante para mí es que es fácil como maestro para corregir y devolver. Entonces, recomiendo que entregan su proyecto así, utilizando este formulario de Google. Voy a publicar junto con el documento ahí en el grupo de WhatsApp el enlace para completar el proyecto final también así, por este formulario de Google. Así que tienen 2 opciones. Bueno, de verdad 3 opciones para entregar. La recomendada es utilizar este formulario de Google, que es un enlace y van a hacer clic y luego es justo así como los he mostrado aquí. Segunda opción es tomar el documento que voy a subir ahí también y utilizar un laptop o computadora para así enviarme el documento llenado. Tercera opción para entregar sería escribir a mano, tomar una foto y enviármela a mi WhatsApp. Hasta allí. ¿Alguna pregunta sobre cómo van a entregar el proyecto final? Excelente. Lo que acabo de explicar lo voy a publicar también como un mensaje en ese grupo chat de WhatsApp del curso para que tengan la información escrita si necesitan repasarla. Pero siempre en las siguientes clases, si tienen alguna duda, también me la pueden hacer sobre este proyecto final. Muy bien, vamos a terminar entonces. Muchas gracias por darme un poco más tiempo el día de hoy para la clase. Terminemos con una oración. Señor Jesucristo, igual que visitaste a la boda en Caná,
y conociste su necesidad y supliste su necesidad en abundancia. Tú visitaste a este mundo conociendo nuestra necesidad para tu perdón y supliste con tu vida perfecta y tu muerte inocente en la cruz esa necesidad con abundancia. En ti tenemos perdón pleno y gratis. En ti tenemos el amor de Dios el Padre, la alegría de la salvación ahora, y vamos a disfrutar de la vida eterna contigo para siempre en la eternidad. Pedimos, Señor Jesús, que nos haga siempre confiar en ti, entonces, en tu poder para ayudarnos, socorrernos en toda necesidad, y que nos ayudes a confiar en tu tiempo también para hacer justo eso. Es en tu nombre, Jesús, que te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, profesor. Amén. Gracias a usted, Génesis. Gracias, Juan.